entré a un programa de ejecutivos de talento de desarrollo y ese me fue llevando y me fui enamorando, ¿no? Te alimenta mucho el ego de estas empresas, el poder participar, el poder cada vez tener una relevancia más fuerte. Y al entrar en esta vida corporativa entras en un ciclo. Cada vez quieres una posición más alta, buscas y aspiras a un incremento tanto económico, sobre todo en posiciones. Te empiezas a entrar en un ciclo en el que te empiezas a alimentar el ego, ¿no? Y un día cuando ya está cansado, dije, ¿qué es lo que quiero? Primero tengo que saber qué es lo que quiero. Agarré en el Word y me puse a escribir qué quiero. Ya me interesa no era tanto económico, ya afortunadamente me fui estructurando inversiones. Me sentía más cómodo económicamente. Más libre financieramente. ¿Y qué quiero? Pues quiero estar con mi familia. Quiero estar en una empresa que haga sentido con los valores, que fomente la salud, ¿no? Ser intenso, pero tener un poco más para mí, para mi familia, para mi entorno. Pues muchas gracias por estar en un capítulo más de Líderes Ocultos. Como saben, estamos entrevistando a estos líderes que no son famosos, que no son influencers, pero están compartiéndolos cómo le han dado valor a su vida, cómo le han encontrado sentido y propósito y cómo le han generado valor a todo y a todos los que lo rodean. Yo les pido de favor que si está siendo de valor, le den suscribirse a nuestro podcast en YouTube, en Líderes Ocultos, que le piquen a la campanita para que les lleguen los avisos, pero sobre todo que lo compartan a más gente que ande buscándole sentido o propósito a su vida. Yo creo que pueden ser inspirados por estos líderes ocultos. Abrazo, mis líderes. Pues hola y bienvenidos a un episodio más de Líderes Ocultos. El día de hoy tengo un invitado especial, a Oliver. Oliver, toda una carrera corporativa bien interesante que nos platicará en un momento, pero ahorita es director general de Habits Protein. Correcto. Lo estoy diciendo en inglés, no sé sí. Cómo, si así se escucha bien. Habits Proteins. Decidió dejar la carrera corporativa para ser director general de una empresa pequeña, mediana empresa y bienvenido, mi Oliver. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Pues bien contento de estar aquí, de compartir un poquito de lo que tengo, la poca o mucha experiencia que pueda tener. Me entusiasma mucho conversar. Sí, y para que darles un poco de contexto de Oliver y por qué se me hizo muy atractivo tenerlo aquí, porque me recordó mucho mi carrera corporativa, y creo interesante que como audiencia entiendan los pros, los contras de una carrera corporativa, cómo se puede ser exitoso, de qué nos debemos de cuidar y cómo a veces tenemos que ir tomando decisiones y cómo va mutando lo que creíamos que era éxito a lo que es éxito al final, ¿no? Entonces, cuéntanos, Oliver, un poco de tu historia antes de empezar así con preguntas concretas. ¿Cómo es que tú llegas en un inicio a querer una carrera corporativa? ¿Cómo fue algo así que te llamó a esa carrera corporativa, Oliver? Mira, yo creo que no lo tenía tan claro. Desde la universidad tenía referencia de ejecutivos corporativos en su carro, con sus prestaciones. Alguna vez me fui con un amigo a Miami y vi esa vida corporativa, me encantó o me llamó mucho la atención. Y a la mitad de la carrera pues me surgió una oportunidad primero en American Express y luego en Gillette, que después se volvió Procter. Entré a un programa de ejecutivos de talento de desarrollo y ese me fue llevando y me fui enamorando, ¿no? Te alimenta mucho el ego estas empresas, ¿no? El poder participar, el poder cada vez tener una relevancia más fuerte, influir en ciertas decisiones, fue lo que me llevó. Y de ahí yo tuve mi carrera, inicié con Gillette, que después fue comprada por Procter, después estuve en Danone 4 años, y de ahí tiene una etapa muy larga en mi carrera, donde entró a PepsiCo. En PepsiCo estuve casi 12 años, una empresa increíble, padrísima para trabajar, que me enseñó muchísimo, a la cual estoy muy, muy agradecido. Y de ahí estuve en una empresa chilena, también 3 años, también internacional, más ligada hacia el sur de América. Y pues en esta etapa, pues ahora
decido tomar esta gran oportunidad de pertenecer al equipo Habits, en otro tamaño de empresa, pero una empresa que crece mucho, donde puedes aprender mucho, donde puedes aportar mucho. Entonces, de manera resumida, esa es un poquito mi trayectoria, ¿no? A ver, y cuéntanos, ahorita hablamos de ego, de muchas cosas, pero al final creo que muchos de los que nos escuchan han querido o han decidido que como parte de su propósito es hacer una carrera corporativa. Uh-huh. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué precio fuiste pagando poco a poco para ir creciendo en una carrera corporativa? Yo creo que son etapas de la vida, ¿no? En una etapa inicial, este ego, esta hambre, esa competitividad que muchos de nosotros tenemos, te sirve en esa carrera corporativa. Al principio, para mí no había otra cosa. O sea, mi prioridad era la oficina, arriba de deporte, diversión, amigos. Empecé. No digo que esto sea lo correcto, pero fue lo que me fue pasando a mí. Y al entrar en esta vida corporativa, entras en un ciclo en el que cada vez quieres una posición más alta, buscas y aspiras a un incremento tanto económico, pero sobre todo en posiciones. Y una vez que estás ahí, quieres el siguiente. Y te empiezas a entrar en un ciclo en el que te empiezas a alimentar el ego, ¿no? Y que en etapas de la vida, sobre todo las principales, es algo que te llena. Aunque no necesariamente, y ahora ya que lo veo con madurez, digo, no necesariamente es lo importante. Pero en un principio, pues ayuda y es un motor y es una gasolina para crecer, ¿no? Oye, ahora, ¿por qué no vemos? Porque a mí, como te conté antes, tuve una historia también corporativa exponencial. ¿Por qué crees que de jóvenes no vemos ese ego? ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Si tú te vas a tus primeras etapas, yo también me voy, digo, más bien queríamos como que lograr, ¿no? Pero no lo relacionábamos con ego. ¿Qué era lo que te movía que no era ego? Que pensabas que no era ego. ¿Qué era lo que te movía? Pues, no sé, yo creo que la competitividad, porque entrabas con un programa entre compañeros y es yo quiero esa posición. Entonces, pelear, en el buen sentido, pelear por esa posición y esforzarte, era algo que te mueve mucho de por lo menos la competencia y en esa etapa en la vida en la que estás, ¿no? Yo me acuerdo, era mi nivel de interés que si sabía que había una reunión entre directores, yo siendo todavía minion, ¿no? en la empresa, pero ¿dónde me voy a sentar? ¿En qué parte de la mesa voy a estar para poder platicar o conversar y hacer buen networking con él? O hacer networking con él o hablar del próximo proyecto con él. Mi cabeza estaba, porque mi tema era quiero llegar a esta posición. Y obviamente eso viene acompañado, a lo mejor en esa etapa, de temas materiales, porque eso te permite llegar a un auto mejor, a ciertos beneficios, privilegios, tener un asistente, tener un equipo más grande. Y te vas envolviendo en ese ritmo tan rápido de crecimiento. Y más si tienes esas ganas de crecer aceleradamente, como entiendo que compartimos esta parte del interés y te empieza a desarrollar. Y además estas empresas se caracterizan por ayudar, y estos esquemas de reconocimiento y formar esto y que te enamores de la empresa, te meten en este ciclo. Te enganchas, ¿no? Te enganchas totalmente. Sí, Ahora, empiezas, me dices, en Gillette y pasas a Procter. ¿Cómo fue tu experiencia entrando a Procter? Vamos a hablar de Procter, que es la referencia o era la referencia en el tema de marketing a nivel mundial, ¿no? Claro. Mira, me tocó una etapa, yo creo que menos de un año, me tocó la transición de, oye, esta tensión de eres de Gillette y vas a pasar a Procter. ¿Quién se queda en Procter? ¿Quiénes se fueron? Pasa los exámenes, pasa las entrevistas. Entonces, afortunadamente pasó eso y empieza la transición, y lo que me di cuenta es que si yo creí que era el mundo competitivo, entrar a esa empresa todavía es más, ¿no? O sea, gente súper talentosa que hay, súper inteligente. Yo creo que esta parte de dejar de compararte con los demás, porque siempre va a haber alguien más inteligente, alguien más carismático, y entras en un nivel de estrés. Pero obviamente ahí aprendes los procesos, el orden, muy cuadrado en ciertos sentidos, pero estas empresas lo que tienen es que te empujan a tener un orden, procesos, a estructura, gente. Entonces tu pensamiento empieza a ser mucho más claro de la manera de estructurar tus ideas, ¿no? Entonces yo creo que es parte de lo que aprendí. Tú en Procter aprendes el orden, la estructura, y luego llegas a Danone, ¿no? Danone. Y en Danone es una experiencia muy padre porque te toca atender un nuevo canal que iba en ascenso, que era las tiendas de conveniencia, y te toca crear productos, ¿no?
Sí. Cuéntanos de la experiencia, ¿cómo aprendes eso y cómo va construyendo eso en tu carrera corporativa? Danone también es una super empresa. Es padre porque ahí ya entras con un equipo de trabajo. Ya entré a liderar un canal, se llama Away From Home, pero dentro de él estaba sobre todo el canal de conveniencia, que son Oxxo, se ven las tiendas de conveniencia que conocemos. Pero el poder ya tener un equipo, el desarrollar una estrategia, te permite ya permear un poco tus conocimientos con otro equipo, ¿no? Y yo creo que hay particularmente algo que el tema de la innovación es siempre estar atento a lo que pueda salir en las ideas, ¿no? Yo recuerdo que ahí uno de mis compradores decía, oye, la gente aquí, nuestro consumidor busca saciedad a bajo precio. Y tenía ahí un té enorme que vendían y yo decía, bueno, ¿cómo le capitalizamos esto? Nomás para ser claros con lo de saciedad, porque luego yo me confundí, ¿no? Saciedad es que llegaba gente tratando de con una bebida o con algo de sentirse llenos. Sentirme lleno, rápido. Que la panza estuviera llena, para salir rápido, a trabajar. Y vistes esa necesidad en las tiendas de conveniencia, ¿no? Sí, sí. Y no un mérito mío, sino también de mi equipo y de la parte de mi cliente, ¿no? Abelardo, por ahí, de esta cadena. Se le ocurrió en conjunto y ahí está la oportunidad. Entonces es convencer al equipo internamente de desarrollar un producto, y en ese momento también marketing nos ayudó padrísimo a desarrollar el Danopsote en su momento, ¿no? O sea, hacen un Danone gigante, para que lo entiendas, para que la gente se llenara antes de ir a sus chambas, sí, ¿no? ¿Se acordan por ahí algunos se acordan de la manita, era un comercial que en su momento era muy famoso, que salió y fue un hit, una sola idea. A veces pandeamos y pensamos mil cosas, pero tienes una buena idea y la ejecutas. ¿Estás bien? Y con eso tienes para darle. A mí me dio 2 años de excelentes resultados. Una cadena que ya era madura. Crecimientos en ese momento de ese producto de 7X, ¿no? De un producto. Es impresionante porque le dimos a estas personas que en la mañana querían un desayuno, creo que era 10 pesos en su momento. Me lo tomo saludable y boom, estaba listo para entrarle todo el día. Entonces, pues ahí vas aprendiendo que a veces no es tanto que necesites dedicarle tiempo a estar sentado en una oficina, sino estar pensando en una idea que pueda conectar con tu consumidor, y una vez que la haces y la ejecutas, ¿no? Que es la otra parte, ocurre la magia, ¿no? Entonces, tienes un gran éxito en Danone, te da credenciales, te da prestigio, y eso llama la atención de PepsiCo, ¿no? Dice, oye, pues este chavito sí, como que trae con qué, ¿no? Entonces, siguiendo este ego, este éxito, dices, pues ahora me muevo a PepsiCo, y arrancas una carrera de nuevo, de cero casi, de nuevo. Sí. Ya habías logrado algo muy importante y luego de nuevo a seguir creciendo. ¿Qué sucede en PepsiCo? ¿Qué grandes retos tuviste y qué aprendiste en PepsiCo? Bueno, PepsiCo es una súper empresa. La verdad, hay mucha gente súper talentosa ahí. Llegas y el mundo también, esta competitividad de la que hablamos, y dejar de compararte, porque entras y hay mucha gente con mucho talento, pero también con una buena cultura, bien comprometidos con lo que hacen. Y yo llego ahí, en Danone ya me habían promovido también a una gerencia de desarrollo comercial, le llamamos, que era más alineada a la estrategia, y entro a PepsiCo a manejar también un puesto que se llama desarrollo de ventas, que es estrategia del canal moderno. Inicié en Gamesa, con un equipo también muy, muy fuerte, que me fui acompañando muy bien, pero ya era atrás del PowerPoint, pensar, desarrollar ideas, y lo que conversábamos, ¿no? Una cosa es tener la idea, desarrollarla en el PowerPoint, pero otra que se ejecute correctamente. Pero afortunadamente vine bien acompañado, fui siendo bien asesorado y tuve una carrera pues, bastante acelerada en términos de crecimiento. Tuve la oportunidad después de ahí, se integra PepsiCo, me llevo algunos sustos en mi carrera porque me pidieron aprender de la parte de Sabritas en su momento. Pero de ahí evoluciono y me permite ser director de desarrollo de ventas, que es la parte de estrategia de canal moderno ya para todo PepsiCo, ¿no? Sí. Unidas, Sabritas, Gamesa, y había unos dulces. Sonrix y Quaker. Y Maizoro también, por ahí estaba Maizoro. Quaker también. Quaker, sí. No, una super empresa en ese sentido. Y tomo ya una dirección de estrategia, ¿no? A los 27 años, pues te sientes... la última coca del estadio. Bueno, ahí era la última Pepsi, la última no te Pepsi, regañaban. La última Pepsi. Sí, y además que esas posiciones pues te dan mucho estatus, mucho poder de tomar decisiones, de avanzar con el rumbo de un
equipo, ¿no? Y en aquel entonces ya estabas casado, no estabas casado, ya eres director, ¿y cómo va tu vida personal? Pues afortunadamente conocí a mi esposa y ella me ayudó a balancear un poquito porque te decía, yo no vivía, no había otra cosa para mí más que trabajar, levantarme temprano, tratar de hacer el ejercicio que podía, pero dedicarle 100% a seguir creciendo en la empresa. Conozco a mi esposa, yo me vine de México a Monterrey. Conozco a mi esposa acá y, como digo, ya no me dejó salir de aquí, Pati. Y de ahí ya me caso. Afortunadamente empecé ahí a darme cuenta de balancear un poco mi vida. Aunque estoy muy cargado a un lado. Sí, aunque aún así todavía la verdad es que no, Pati me conoce y sabía que yo 100% era trabajo y mi prioridad era trabajo y a veces descuidaba algunas cosas porque sigues en esa trampa, digamos así. La carrera de competir, ¿no? De competir y de seguir creciendo. Entonces, eres director de estrategia y recuerdo que me comentaste si luego viene la gran oportunidad donde casi te dijeron, es tuya. Sí, bueno, sí, o sea, en esa parte, sobre todo esto que tú dices fue justo cuando me iban a ser director. Antes de... Sí, me pasó una cosa curiosa que cuando se integra PepsiCo, me dicen, oye, vas a ser tu director de desarrollo. Cuando era gerente tenía 26 años, yo me creí. Y resulta que un día o 2 días antes de que anunciaran el aviso de que iba a ser director, me dicen, ¿qué crees? La persona que deja esa posición, que se iba a Estados Unidos, pues simplemente se quemó, ya no se hizo, entonces se queda. Y tú, pues ya no está la posición vacante. Oye, me acuerdo, me contaste, si todo el mundo ya sabía y ya había salido el rumor. Y es algo que tenemos que entender que pasa en el corporativo. A veces del plato a la boca se cae la sopa, ¿va? Porque ya te habían dicho, eres tú, todo el mundo sabía que eres tú, y de repente sucede algo en el tema corporativo y te quedaste sin el puesto en ese momento. ¿Cómo se siente alguien cuando ya la expectativa era de tener el puesto de director y nada, que pues ahora llegó un jefe y tú le vas a reportar? ¿Cómo se siente uno? No, es un balde de agua fría, porque por más que quieras que te mentalices no, hasta que no lo tenga, o por lo menos yo soy muy así, hasta que no esté en mis manos, ya lo sentía. Y peor aún, porque a mí me dijeron, no, pues te vamos a mover de rol. Yo llevaba la estrategia de Gamesa y te tienes que mover a aprender de Frito-Lay, de Sabritas. Entonces vas a tomar un rol otra vez como de administración. La cuenta más importante de Sabritas, ya como todo PepsiCo, pero otra vez a negociación. Entonces era como un step back. Sentías que estabas yéndote para atrás, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahí es temas que después reflexionas y dices, por algo. Te sirvió, ¿no? Te sirvió volver a la operación, ¿no? Me sirvió darme las credenciales a que no me pusieron a mí por un dedazo. Porque yo después tomé ese rol, estuve menos de un año. Conectamos lo mismo, con una buena idea que tengas, te permite dar muy buenos resultados. Esta persona se mueve y ahora sí, ya tenía las credenciales, yo había manejado estrategia, ya había operado Sabritas y este es tuyo. Te dieron las llaves del carro. Y ahora sí, en menos de un año estaba ahí. Y lo reflexionas y por algo pasó, porque si no también hubiera aprendido. Sí, tal vez en las implementaciones lo hubiera regado porque no traías la sensibilidad, ¿no? Y me hubieran, como estaba en una plena integración, pues también hubieran dicho, pues no sabe de este negocio, ¿qué hace aquí, no? Yo ya había cumplido mi ciclo en esto y tuve todo para decir, aquí estoy y me lo merezco, ¿no? Entonces, nunca sabes por qué vienen, cuando estás así de joven, a veces llegan estos... Todo pasa por algo, ¿no? El tema es que, como decía Steve Jobs, ¿no? Hay que conectar los puntos, ¿no? No lo entiendes en ese momento, pero le dices, si no he pasado por eso, ¿quién sabe si estaría...? Hasta que sucede, conectas esos puntos, ¿no? Y en ese momento. Entonces ya eres director, tu esposa viviendo y tu familia en Monterrey, y tienes que andar como loco viajando por todos lados. Por todo el mundo. Entra una parte también muy padre, porque un vicepresidente de Recursos Humanos me dice, a ver, tú ya pasaste por negociación, ya manejaste la estrategia. Si quieres seguir creciendo, yo seguía con el hambre crecer. Con el hambre tienes que pasar por algo diferente, algo que no hayas hecho. Ejecución, operar, meterte Le dije que sí y en 3 meses concedido. Estaba manejando operación de ventas, que son las camionetitas amarillas. En el detalle, ¿no? Sí, en el detalle. 1000 camionetitas corriendo, donde ya no sé, te sales del PowerPoint y tus Exceles bonitos y tus presentaciones bonitas
Arremángate las manos, súbete a la camionetita, vete al pueblito de acá, ve, cuida a la gente. Asaltaron a uno y se perdió la lana en otro. Seguridad, tienes a 1,000 personas todos los días recorriendo las calles. Efectivo. Sí, con efectivo y, oye, cuida que no le vayan a cuidar a la gente, ¿no? Entonces entra otro chip también de interacción, de liderazgo mucho más profundo, mucha gente a tu cargo, entonces te permite redondearte y ahora sí fue esta etapa en donde ya tenía negociación, estrategia, ejecución y brinco y es donde me da la oportunidad de ser director senior de uno de los 3 canales de PepsiCo, ¿no? Ya para todo PepsiCo como cabeza. Sigue subiendo y eso al final sigue llenándote de decir, ¿ahora qué más? Sí, pero ahí ya empecé a un punto en el que, bueno, el nivel de estrés era muy fuerte. Yo, no sé, me promueven allá director senior como a los 37 y el nivel de estrés empieza, tienes un equipo muy grande, tienes unas responsabilidades muy fuertes, tienes foros muy importantes con pues, la presidencia y eso ya me empezó a mermar. Ahí fue donde ya empecé a ver que yo vivía en Monterrey, el corporativo había estado en Monterrey y México, me tocaba viajar todas las semanas, y te hablo de 52 semanas al año y viajaba 50. Mira, y este punto de los viajes me gustaría profundizar porque cuando uno recién se gradúa dice, quiero viajes, ¿por qué? Porque pues te pagan el hotel y las comidas y todo es muy... glamuroso, ¿no? Muy glamuroso, ¿no? Pero ya cuando eres director y tienes que viajar, ¿qué opinas? Aunque sea el mejor hotel, aunque sean las mejores comidas, ¿cómo te sientes? No, como dices, al principio, claro, me encantaba llegar a un buen hotel, pedir de cenar rico, levantarte al gimnasio allá. Pero conforme va pasando los años, te va mermando y no te das cuenta. Lo interesante es que no te empiezas a dar cuenta porque yo volaba los martes a las 7 de la mañana. Entonces levántate a las 3:30 y regresaba por lo general los jueves en la noche. Dices, no, sí puedo. Pero van pasando los años y tu nivel de energía no es la misma de llegar a una junta, porque aparte el equipo espera que a las 6 de la tarde, tú viajas, te levantaste a las 3, pero a las 6 de la tarde que tienes todavía alguna reunión o algún punto, espera que estés al 100 y ya estás out, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a ver también mi calidad, empiezo a poner un poco en la balanza, ya tenía a mi hijo Sebastián y, oye, yo no voy a los partidos, o yo no puedo ir a la plática de la escuela. Entonces ahí ya empecé a sentir esa merma pues mental, física, emocional también, porque sientes cierta culpa de que no estás conviviendo con tu familia como te gustaría, ¿no? O como deberías. Claro, pero te empieza a llegar ese gusanito, sobre todo cuando tienes a tu primer hijo, es cuando ya empiezas a tener eso y te empiezas a cuestionar, oye, ¿trabajo para vivir? O porque aparte se te va la semana, llegas cansado, el fin de semana quieres descansar y otra vez el mismo ritmo, sí, pero porque quieres la siguiente posición, o quiero ser general manager, y te das cuenta que pues también la vida no se trata del destino, ¿no? Se trata de disfrutar también el camino, y yo también ya siento que ahí ya no lo estaba disfrutando. Entonces llegas a ser director senior, todavía estás aspirando, ¿y qué sucede? Porque viene un quiebre interesante. Viene un quiebre interesante, llega pandemia, entra la parte de pandemia. Todas las empresas lo que empiezan a hacer es se apanican, ¿no? Se apanican, empiezan a aunque les pudiera estar yendo bien, sí, se apanicaron, ¿no? Sí, había mucho ruido, mucha expectativa, había muchos movimientos y en mi caso, pues mi posición desaparece. ¿Desaparece tú? Sí, yo llegaba a un canal y ese canal pasa a reportar a otro. Parte de esto, posiciones en otro lado no había. También se estaban haciendo más chicos y mi interés era irme a Centroamérica, a una posición de general manager, a lo mejor más chica. Sí, pero a dirigir un país como el mero mero. Sí, aprender ahí en un país más chico y empezar. Y así allá y de la noche a la mañana, pues, ¿qué crees que no? Y siendo el chico estrella y el que creció, business son business, dice, negocios son negocios y desaparece. Se acaba inmediatamente. ¿Qué pasa internamente en ti? ¿Qué emociones? ¿Qué te vino a la mente después de que tú habías querido siempre hacer esta carrera, habías competido y en un mes, ahora sí, en una gripa, con un estornudo, que es el COVID, desaparece tu puesto? ¿Qué pasa en tu mente en ese momento? Pues muchas cosas, es algo difícil. Dicen que a veces es como un divorcio también, porque mal o bien te empiezas aunque tratas de no hacerlo,
te empiezas a creer tu posición. Relacionas que tu éxito es el rol que eres el director X o Y. O que tú vales por el puesto, no por la persona que eres. Exacto, te lo empiezas a creer. Inevitablemente empieza a pasar. Todos tienen que considerar que eso sucede y seguramente a muchos colegas les ha sucedido. Y cuando termina en un instante. Dejas, en cuanto sale el anuncio, toda la gente que te buscaba, te trataba bien, desaparece. En cierto sentido. Desaparecen muchos y aparecen los verdaderos, Y ¿no? aparecen los verdaderos. Y es cuando te das cuenta que lo importante de todos esos 12 años no era tu posición, era tu esencia. El que tú hacías por ayudar a alguien más, que tenías una buena conversación con él, que le ayudabas a desarrollarte, que genuinamente estabas apoyando a alguien, ahí salen. Y es cuando te das cuenta, ese soy yo. Las pocas personas no pocas, pero hubo muchas que les agradezco mucho y hasta la fecha tengo muy buenos amigos de gente que admiro en PepsiCo. Es padrísimo que te busquen y te pidan consejos. No sé, me pasó, por ejemplo, un detalle. Dejo la compañía y los clientes también. Tienes muchos clientes. Yo en el canal que llevaba tenía buenos amigos de clientes, muchas relaciones. Parte de mi labor es tener buenas relaciones con ellos. Y sales y en el siguiente día un dueño de una empresa muy importante, mayorista, me escribe: oye, qué mal, qué pérdida tan relevante para la empresa. Contigo logramos tales y tales. Se me hizo tan valioso. Era cualquier premio que me hubiera dado alguna empresa. Ese detalle que me hizo ese cliente y un par más y amigos y cosas, wow, dices, bueno, entonces ahí estoy yo, ese sí era yo. No sí, vales tú por tu esencia, no por tu puesto. Exactamente, vales tú por tu esencia, no por tu puesto. Y eso me cimbró muy fuerte, me cambió y afortunadamente PepsiCo mismo me ayudó a colocarme en la empresa en que estuve. Se portaron de manera excepcional conmigo en ese proceso. Ahora, ¿cómo tomas la decisión? Porque dices, Chihuahua. Ahora, yéndome a la parte profesional, dices, yo iba por este camino y de repente el camino ya se rompió y viene otra empresa que también es corporativa. ¿Cómo tomas la decisión? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué te estás cuestionando en ese momento? Sí. Siempre tenemos en la cabeza, es muy glamuroso el emprender, ¿no? Y hay perfiles para todo. El mundo corporativo también es súper padre, te da acceso a muchas cosas. Yo respeto también mucho el aspecto empresarial, admiro mucha gente que lo hace, pero a veces se nos olvida que el mundo corporativo tiene un glamour de poder presentar. Me tocó presentar entre mucha gente, tener foros, conocer celebridades, convenciones donde tienes un equipo que te grita. Es padrísimo, es súper enriquecedor. Entonces, el momento en el que llega esto es, bueno, emprendo, me sigo empleando. Y creo que por ya mi estilo de vida dije, es esto. Y a final de cuentas también vi ya el valor de una empresa en Monterrey. En ese momento la empresa estaba internacional, pero en Monterrey, chilena. Y para mí fue algo que dije, bueno, voy a viajar menos, que ya era algo que me estaba mermando mi calidad de vida. Entonces empieza a valorar un poco más la familia. Ya pero dices, mi DNA sigue siendo el tema corporativo, que es súper válido. Claro, fue evolucionando. Ya en ese momento yo ya no quería ese nivel de viajes. También el estrés que tenía en esos momentos era muy fuerte y lo veía en muchos sentidos. Presentaciones, foros que ya me cimbraban. Entonces dije, esto me va a permitir tener un poco más de balance, estar por lo menos más cercano a mi familia. Pero otra vez, en un año la pandemia el hoyo negro salió, pasó. Y otra vez, como director comercial, necesitas estar con tus clientes, necesitas estar en todos lados. Entonces, otra vez, solito. Y ni siquiera es que tanto te lo exige la empresa, tú mismo Ya lo traes en el DNA, ¿no? Pues es que es como un hábito, ¿no? Y es algo que lo has venido haciendo tanto tiempo que te sale de manera natural. Sí, tú solito buscas parece que ese estrés o esa adrenalina la queremos, ¿no? Y bueno, todavía eso, otra vez, regresé al mismo ritmo. De las 52 semanas, 50 viajando. 3 días a la semana. Y ya ahí, ahora sí fue donde dije, no, pues esto no es vida. No es vida, ¿no? Esta parte de creer que, pues para mí este mensaje de la vida no se trata del destino, sino se trata de disfrutar también el camino. Yo no estaba disfrutando ya ese camino en tanto viaje, aviones, desveladas y llegar cansado el fin de semana y no poder convivir bien con tu familia porque te tienes que preparar. Empiezas así por el siguiente nivel.
ahí ya me empecé a dar cuenta que eso no es lo que yo esperaba de mi vida. Y bueno, surge la oportunidad. De una dirección general en una empresa pequeña, mediana en Monterrey. Todo se alineó. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque todavía te jala el hábito corporativo. El ego. Y decir, oye, y acá voy a ser de repente todólogo y a veces tienes que meter y picarle a la computadora a ver cómo jala. ¿Cómo le haces para tomar esa decisión? Pues, por un lado, este tema personal de ya buscar un balance en mi vida. Me encantó la empresa, me encantó esto de que hemos hablado, de un propósito también y de fomentar algo bueno. Al final de cuentas, lo que buscamos en Habits es buscar la salud de las personas, inspirar a tener hábitos saludables. Y eso me enganchó mucho. O sea, el primero es que viste una empresa que tenía un propósito mayor a solo ganancias, a competir. Porque al final todas las empresas como Procter, PepsiCo, que no está mal, su esencia es competir por el mercado, ¿no? O sea, es claro, su esencia, ¿no? Y estas dicen, oye, no, pues yo lo que quiero es un propósito mayor, la salud de la gente. La salud de la gente, unos fundadores que armaron algo padrísimo, súper talentosos. Y me enamoré de la idea de poder contribuir. Por un lado, en las empresas grandes, ya tan grandes como estas, los nichos de crecimiento es que le tienes que rascar con Nielsen y aquí el punto de mueve. Que te cuestan mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y ¿no? Es así, y ahora ejecutarlo y lograrlo, ya logramos un 5% de crecimiento, ¿no? Acá es un mundo de oportunidades. Hay una tendencia saludable. La gente cada vez quiere tener más hábitos saludables, quiere alimentarse mejor. Entonces hay crecimiento por ahí. Y si luego tienes un producto de calidad bueno en todos los sentidos, pues para mí aquí puedo yo mover, puedo ser este componente que ayude a desarrollar una empresa y llevarla hasta donde yo quiera, ¿no? Hasta donde queramos con todo el equipo tan padre que tenemos en Habits. Entonces, eso me encantó, me gustó la idea. Y por otro lado, el aprender, ¿no? En las empresas también ya corporativas tenemos cierta inercia y cierta forma de manejar sobre todo el marketing, muy a la antigua. Y aquí abrirte, aprender a esto que está moviéndose, que es las redes sociales, todo el tema de influencers se me hizo súper interesante. Y quería yo aprender de esto y me interesa cada vez ir mejorando y de esta manera contribuir a que esta empresa llegue a ser una empresa internacional. Entonces, como en las que estuve, ¿no? Bien interesante, porque tu propósito de tener hábitos más equilibrados con tu familia te lleva a una empresa que promueve los hábitos, ¿no? Fíjate que es increíble. Diosidencia, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa que hice, Jesús. Un día cuando ya estaba cansado de viajes, dije, ¿qué es lo que quiero? Primero tengo que saber qué es lo que quiero. Agarré en el Word y me puse a escribir qué quiero. Así, independientemente de cómo llegar, qué quiero. Ya mi interés ya no era tanto económico. Ya, afortunadamente, me fui estructurando inversiones y... No otra cosa, pero me sentía más cómodo económicamente. Más libre financieramente. ¿Y qué quiero? Pues quiero estar con mi familia. Quiero estar en una empresa que haga sentido con mis valores, que fomente la salud. Esto antes de saber, ¿no? De Habits. Y viajar menos, ¿no? Quiero ser intenso, pero tener un poco más para mí, para mi familia, para mi entorno. Lo escribí, lo redacté. Y parece que si te portas... Dios te escuchó. Dios me escuchó y me dijo, valga, confía. Y paz, todo se acomodó y todo se alineó para que sucedieran esas cosas, ¿no? Es increíble el poder que tiene cuando defines y cuando realmente lo tienes, porque a veces ni lo tenemos creado. Y eso me estaba pasando a mí. Lo tuve que redactar para decir esto es lo que quiero. Sí, yo les digo mucho a nuestra audiencia ¿a dónde quieres ir? Y como la película no sé si te acuerdas de Alicia en el País de las Maravillas, que el gato le dice, oye, ¿a dónde vas? Pues me da la mismo, pues entonces agarra el camino que tú quieras. Si tú no pones claramente hacia dónde quieres ir, puedes agarrar cualquier camino, ¿no? O sea, ¿a ti te ayudó esta introspección? Tal vez en un hotel, en algún momento ahí crítico. No, ya desesperación de tanto desesperación. Te pusiste a escribir lo que tú querías y empezaste a tomar decisiones en consecuencia. Y para buscar ese propósito del que tanto hablamos y sé que tú fomentas, ¿no? Hay una frase de Jordan Peterson que escuché en un podcast que es muy polémico, pero tiene cosas profundas. Y él decía... It's a moral obligation to pursue
meaningful objective, ¿no? Es moralmente obligatorio perseguir algo que te dé significativo, porque eso, cada quien puede tener su propósito de vida, pero bueno, puedes decir yo quiero ser feliz, pero feliz es un tema más de ego y más de mi arrogancia, de lo que yo quiero, pero si lo vuelves meaningful, significativo, eso lo que te obliga es, te va a ayudar a ti, pero también vas a ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, eso para mí se me hace súper interesante, sí que te pongas ideas, objetivos, pero no nada más con el fin de enriquecerte, sino cómo también permea hacia la sociedad. Ahora, hablando de ese tema, decides ser director general, que va un poco con lo que quería hacer, un poquito con tu propósito, con tu significado. Ahora que estás como director de una empresa que tiene un propósito, ¿qué legado te gustaría dejar en esta etapa de director? Pues, mira, a mí obviamente me interesaría o quiero llegar a esta empresa, a lo que yo viví en estas empresas tan grandes, en el sentido del crecimiento y poderlo llevar a muchas fronteras, ¿no? Sobre todo a muchas otras fronteras. Entonces, para mí es eso, pero lo tienes que hacer y ahí es donde entra el truco para los que en algún momento lo piensan de esos movimientos drásticos en carreras corporativas. En una empresa grande, pues tienes todo, tienes del asistente que te ayuda con las copias, todos los reportes, Nielsen, toda la información que requieras. Y en una empresa sí tienes que hands-on, ¿no? Tienes que moverte y tienes que trabajar y tienes que estar al lado del equipo, visitar. Y eso es un cambio que tienes que considerar en esos movimientos. ¿Y qué espero con este movimiento? Realmente dejar este legado en el que a través de nuestra empresa y los productos podamos mejorar la salud de las personas. Inspirar a que haya personas que mejoren sus hábitos todo el día, que nuestra comunicación vaya ligado a eso. Y si en eso, con las personas que interactúo, dejo ese legado, ese granito, me puedo dar por bien servido, ¿no? Pensar que puede ser presuntuoso decir voy a dejar algo en el mundo, no. Con las personas que interactúo, que reciban lo mejor de mí, que pueda yo ayudarles en algo y que a través del micrófono que puedo no tener, para mí es lo que me gustaría dejar. Excelente, excelente. Ahora, ya hemos platicado de lo deslumbrante que es esta carrera corporativa. ¿Qué consejo le darías a Oliver cuando estaba arrancando su carrera corporativa o a los chavos que nos están escuchando? ¿Qué deben de ponerle atención? ¿Qué deberían de tomar en cuenta cuando empiezan su carrera corporativa? Para que sean como sus anclas, y voy a decir lo que está haciendo, sus hábitos, que los anclen a un significado mayor. Pues mira, yo creo que hay mucho que aprenderle a los jóvenes, porque en mi proceso, para mí no había otra cosa más que, oye, yo tengo que dejar el mejor reporte, si tenía que hacer un reporte, el mejor reporte en ese momento, 100% dedicados. Y creo que ya los jóvenes traen más ese chip de, bueno, yo sí, pero también necesito tiempo para mí, tiempo para balance. Entonces yo creo que eso va avanzando muy bien. Te diría que si le diera algunos consejos a ese Oliver, no te lo tomes no todo es la oficina, no todo es este mundo corporativo del que hablamos. Logra balancear, disfruta cada momento, porque hay etapas que se van, ¿no? Se van el poder convivir. Yo disfrutaba mucho con mis compañeros, desde becarios, trainees, poder convivir con ellos, el poder entablar y hacer buenas relaciones que a veces los ves ahí, y esas mismas personas que conociste cuando arrancaron ahora son vicepresidentes, directores, dueños de empresas. Entonces ese networking que logras es súper valioso. Estás tocando un tema bien importante. Hay un gurú en Harvard del tema de felicidad que lo estudia desde el punto de vista científico, y estás tocando un tema bien importante que creo que es un consejo que les podríamos dejar a los jóvenes. Dice que el segundo componente para ser felices es el enjoyment, que disfrutes los momentos cuando estás con gente. ¿Sí me explico? Sí. Y creo que ese es excelente tu consejo, decir, oye, si voy a estar metido, presionado, estresado, disfruta el momento, pero con la gente que te rodea, porque a veces dejamos de disfrutar. Excelente consejo, Oliver. Sí, es súper valioso, porque de lo que hablamos, tienes que disfrutar cada momento de ese proceso. A veces sí puedes aspirar a esa posición, pero si no disfrutas, y además, si no lo disfrutas, luego no vas a tener esa inercia o esa energía, se te va a ir acabando, ¿no? Yo
Me pasó una experiencia en esta empresa chilena, Softis. Nos integramos y llegó un nuevo equipo de trabajo y yo ya estaba tan en el estrés de los resultados el día a día que pues mi enfoque estaba en resultados y llega un nuevo equipo y divertirte con ellos otra vez, conocer otras personas, recibir gente, había otros directores que entraron y eso me encantó otra vez y se me había olvidado esto que hablamos. Todavía siempre pasa, pero en tu carrera llega un momento en el que se me estaba olvidando. Y la verdad es que tener una junta en la que te rías y puedas echar un chiste y divertirte es fundamental. Es fundamental porque así disfrutas. Siempre va el tema y el estrés y los resultados, pero si no lo tienes así, no va a perdurar, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué consejo le das a la persona? Porque dijimos al que arranca. Al que está, ya subió, como decíamos, te vas el embudo, y de repente en lugar de estar más cerca de la puerta de la dirección, estás más cerca de la puerta de salida. ¿Qué consejo le das a ese que pasa ese momento que le apostó todo a su vida corporativa y de la noche a la mañana su puesto desaparece? ¿Qué consejo le das? Tú que pasaste por ese tema. Pues mira, primero hay que ser conscientes que a todos nos va a pasar. Que va a pasar. A lo mejor va a pasar, no te vas a salvar. Sí. Puede ser que sea después, puede ser que estés 20 años, puede ser antes. A todos nos pasa, ¿no? Entonces, tranquilos, a todos sucede esto. El segundo, bueno, en la medida de lo posible, siempre prepárate financieramente, hay que estar abajo. Yo, dentro de todo, siempre tenía, en cualquier momento puede pasar, estoy preparado, tanto financieramente como mentalmente, hay que estar listo para eso. Y, pues esto que hablábamos, ¿no? Tú eres tu esencia, tú eres tu persona, tú eres el legado. Cuida a las personas con las que estás, trata de darles un mensaje positivo, trata de llevarlos, no por el puesto, sino por lo que eres. Aprende a valorarte por la persona, por quién eres, por lo que haces, por tus comportamientos, por tus acciones, y eso poco a poco va a ir dejando una huella en la vida. Recuerda quién eres y luego hiciste otro ejercicio muy padre, ¿qué quieres? Sí. O sea, nunca olvidemos nuestra esencia porque si no nos creemos nuestro puesto y también recuerda siempre qué quieres, porque si no también pierdes rumbo y pierdes identidad, ¿no? Como tú lo dices, si no sabes a dónde va, pues cualquier camino es bueno. Y a veces lo creemos, pero de verdad hay que redactarlo, hay que poner, yo espero esto, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo quiero balancearlo? Y habrá de todos los perfiles, ¿no? Porque yo encuentro difícil este tema del balance de vida, que suena muy bonito, pero es muy difícil mantenerlo en el mundo corporativo a veces. Porque si te dedicas al 100 vas a tener crecimiento acelerado, pero vas a descuidar otras cosas. Entonces, ya a mí por lo menos será balancear, a lo mejor un poco menos rápido el crecimiento, pero balancear mi vida. Entonces, eso siempre va a suceder. Entiende quién eres y qué esperas. ¿Qué esperas hacia adelante? Uh-huh. Ahora, me gustaría ir cerrando traigo 3 preguntas más. Una es, ¿qué rol jugó tu esposa y qué tuvo que sacrificar y qué estás agradecido para ella en todo este proceso? Porque no es fácil que tu pareja esté con alguien tan competitivo, ¿no? Porque a veces hasta ella está compitiendo por el tiempo tuyo, ¿no? Sí. ¿Qué agradeces de tu pareja? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Le agradezco mucho a Pati este apoyo y este soporte y el entenderme, porque aparte, pues no solo es el tiempo, es que también tu cabeza está en esto, ¿no? No nada más es llegué a la casa, sino llegué cansado, llegué con un nivel de estrés, no, a lo mejor no eres la misma persona que puede ser en un día normal, ¿no? Afortunadamente en mi caso, Pati me conoció trabajando, ella la conocí en Danone. Ya. Entonces, ella me conocía mi estilo y mi pasión por estarme moviendo y trabajando y esto. Entonces, yo creo que fue parte de lo que le llamó la atención, que después de haber arrepentido dijo, híjole. Pero me conoció y esto, pues se lo agradezco muchísimo, ¿no? Que me tuvo la paciencia Te tuvo paciencia. Me tuvo paciencia. Y es más, no solo paciencia, sino que también conforte yo no soy mucho de expresarme y de abrir mucho de mis emociones. No digo que esté bien, hay que trabajarlo y evolucionarlo, pero sabía cómo llegar y platicar conmigo y por lo menos hacer que me distrajera. Y yo estoy seguro que no hubiera llegado a ninguna de las posiciones que tengo si no es por el apoyo de Pati. Oye, pregunta, ahora que ya retomaste tu esencia, definiste bien qué quieres,
¿Tu esposa te dice que cambió algo en ti cuando retomaste tu esencia? ¿Te ve diferente ahora que estás buscando equilibrar? No me lo dice tanto, pero yo creo que sí. O sea, ahorita ya el estar aquí, el poder estar más descansado, como relativamente frecuentemente en mi casa, algo cosa que no hacía. Sí ve, más allá de un cambio tan drástico, es tener esta tranquilidad de disminuir ese nivel de rush y estrés que viene. No me lo ha comentado, pero seguramente lo ve, lo percibe. Oye, penúltima pregunta es, en todas estas altas y bajas, ¿cómo ha jugado Dios contigo, tu espiritualidad? Pues mira, ahorita como lo que hablábamos de esta carta y lo que sucedió, yo respeto y cada quien puede tener la religión y sus creencias que profese, pero en mi caso particularmente es un apoyo muy fuerte. Definitivamente, por lo mismo que hablábamos, yo no hablo mucho de mis problemas con la gente, porque es mi estilo. Yo sé que no está bien, pero así me pasa. Pero afortunadamente el saber que hay alguien que me ha marcado un buen camino, porque así ha sido mi camino, siempre me ha llevado por un buen camino, que me ha cuidado porque estoy sano, saludable. Es un confort sentirme bien, me ha servido muchísimo. Siempre saber que en los momentos más oscuros o positivos hay alguien que me está cuidando, me está diciendo, vete por aquí. Eso para mí ha sido súper valioso. Y independientemente de la religión que profeses, si te sientes acompañado por alguien que te cuida, pues yo me siento bien, me siento contento por eso, me siento seguro. Entonces yo lo agradezco mucho. Y para mí, pues ese es Dios, ¿no? Excelente. Y la última pregunta que te tengo, este podcast se llama Líderes Ocultos. Uh-huh. ¿Por qué crees que te invité a ti a que fueras un líder oculto, mi Oliver? No lo sé. No, yo creo que tenemos muchas cosas en común en temas de desarrollo de carrera. Me pareció muy interesante la historia que tienes. Y creo que compartir un poco esta vida corporativa. Creo que últimamente en redes y todo escuchamos mucho del mundo empresarial y ser emprendedor. No todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede ser dueño de una empresa. Hay una pirámide en la que está. Y a veces el mundo corporativo como que ha sido satanizado. Ha sido satanizado, ¿no? Hay una palabra que usan que no me encanta a mí, pero muy padre también el mundo corporativo. Hay cosas muy positivas, es muy enriquecedor. Y creo que también es darle un poco de voz a esta parte de los que estamos. Y normalmente, como no se escucha, hay muchos líderes como yo, muchos colegas muy talentosos en las empresas donde he estado, que seguramente van a concordar con muchas cosas de las que digo, pero no las hablamos, no las decimos. Y poder tener un foro en el que pues, se hable y digamos, bueno, yo pienso igual que Oliver, o me ha pasado lo mismo que Oliver, o he sufrido, o me ha pasado, o son estas cosas, pues yo creo que es también bastante interesante y relevante. Y hay que darle voz a esto, ¿no? Y si bien he tratado de ser un líder, pues he estado medio escondido en ese sentido porque no se habla. Que puede ser por Así es, mi Oliver. Fíjate que aunque tenemos poco de conocernos, cuando escuché tu historia me sentí identificado. Y para mí un líder oculto no es el que anda en redes y diciendo y de influencer, pero al final tú tocaste un tema hoy y en las pláticas que hemos tenido de que hay que disfrutar el camino. Y cuando tú disfrutas el camino lo haces más disfrutable para la gente que está alrededor. O sea, no tienes que andar haciendo ruido y motivando y gritando, sino como tú dijiste, oye, si ahorita en mi nueva posición yo puedo ayudar a mi gente, hacerle muy disfrutable su chamba. Yo después de que aprendí un mundo corporativo muy competitivo y estoy en un lugar donde puedo cumplir un propósito y ayudar a la gente a que disfruten el camino, para mí eso es un líder oculto. No lo tiene que andar diciendo, sino simplemente va y se pone a hacerlo. Aún en el mundo corporativo, aún siendo director, tú sabes que tienes que dejar la huella y dejar mejor a la gente, que esa es tu esencia. Sí. Y regresas a tu esencia, ¿no? Y eso que terminas viendo que lo que hablamos, se te olvida, pero ya ahorita con la madurez entiendes que lo que tienes que dejar es un buen legado con la gente, ayudar en la medida de lo posible a que sus vidas mejoren y no necesariamente quiero llevar el corporativo y lo riguroso que es un corporativo. Aquí vamos a trabajar como lo mejor que sabemos hacer y vamos por una visión juntos y alineados para inspirarlos, ¿no? Perfecto.
Pues Oliver, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por la presencia aquí. No sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte de la audiencia. No, Jesús, pues muchas gracias, muy contento. Yo creo que lo importante es esto que hablamos, ¿no? Busquemos algo significativo en nuestro futuro. ¿Qué queremos? Vamos a planteárnoslos y pues teniendo claro hacia dónde vamos, el camino, hay que Dios nos va guiando. Te van a ir guiando, pero ya teniendo la brújula bien clara, tu camino va a ser, y disfrutémoslo. No entremos a la trampa que muchos de nosotros entramos, sino disfrutemos ese camino cada paso. Perfecto, pues muchas gracias, Oliver. Gracias. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Espero les haya sido de valor. No es malo un camino corporativo, ya lo platicamos, nomás pongámonos anclas para poder disfrutar el camino, porque cuando tú no lo disfrutas y vienen crisis y que las van a venir y va a haber cambios y siempre va a haber el momento que vas a salir, pues que sepas que disfrutaste el camino y nunca perdiste tu esencia y hacia dónde querías ir. Gracias por habernos visto o escuchado y que les haya sido de bendición esto. Abrazo, mi líderes. Gracias.